Pues hoy vamos a hablar de este tema, del tema de la resurrección. Y vamos a hablar de el tema de la resurrección. ¿Van a bajar los niños? Hoy no hay, ¿sí? ¿Hay clasecita de niños hoy? ¿Hoy sí hay? ¿Claudita? Bueno. Muy bien, entonces, hoy vamos a recordar, porque yo sé que muchas veces ustedes han estudiado este tema, y vamos a recordar el tema de la resurrección. Y vamos a comenzar con esta escritura que dice, cuando el ángel habló a las mujeres que fueron ese primer día a visitar la tumba, y ¿cuáles fueron las palabras del ángel? No está aquí, ha resucitado. Y entonces, al comienzo fue muy complicado para los hermanos en la iglesia entender que Cristo hubiera resucitado, no lo podían creer. Pero Cristo se les presentó una y otra vez, en distintas circunstancias se les presentó y habló con ellos. Las Escrituras nos dicen que después de la resurrección, el Señor Jesucristo se presentó de manera en que no habían dudas de que Él era, y les habló y les enseñó. ¿Durante cuántos días? ¿Se acuerdan cuántos días estuvo el Señor Jesucristo enseñando? ¿Cuántos días? 40 días. Muy bien, 40 días. ¿Dónde dice eso? ¿En qué libro dice? ¿En qué escrituras dice que estuvo 40 días enseñando después de haber resucitado? Se apareció y le estuvo enseñando a la iglesia. ¿Cuántos días? 40. ¿Dónde dice eso? Hechos. Muy bien. 40 días. ¿Y cuántos eran los hermanos en la iglesia? ¿Cuántos se reunieron con él? Imagínense, Cristo pasó 40 días con los hermanos reunidos, enseñándoles. ¿Y cuántos eran los que se reunían? 120. Muy bien. ¿Cómo era la iglesia entonces? Era una iglesia pequeña, asombrosamente pequeña. Cristo Jesús, Dios sobre la tierra, Dios hablando, y su iglesia era 120. Nos da consuelo, ¿verdad? Muy bien, así que Cristo reunió a la iglesia durante 40 días y les enseñó. ¿Sobre qué les enseñó Cristo esos 40 días? ¿Se acuerdan qué dice ahí? ¿De qué les enseñó? ¿De qué les enseñó Cristo? ¿Cuál es el tema que Cristo usó, que dice la Escritura en Hechos, que Cristo estuvo hablando durante 40 días? ¿Cuál era el tema? El reino de Dios. Muy bien. Eso está ahí en Hechos capítulo 1. Muy bien. Y cuando Cristo ascendió, es decir, cuando Él subió al cielo y todos los discípulos se quedaron mirándonos, antes Él les dijo, no se vayan ¿de dónde? No se vayan ¿de dónde? De Jerusalén. O sea que todas estas cosas pasaron ¿en dónde? En Jerusalén. Comenzaron en Jerusalén, pasaron en Jerusalén, y allí había, en Jerusalén, no quiere decir que no hubieran otras personas, allá en Galilea seguramente habían otros creyentes, pero en Jerusalén habían 120 personas, y Cristo les dijo, no se vayan, a los discípulos, no se vayan de Jerusalén, porque dentro de pocos días, ¿cuántos días? Dentro de pocos días eran ¿cuántos días? Dentro de pocos días eran ¿cuántos días? 10 días. ¿Cómo sabemos que eran 10 días? ¿Cómo sabemos que eran 10 días? ¿Cómo sabemos? Porque Cristo estuvo 40 enseñándoles, y la fiesta en la que vino el Espíritu Santo, que se llama Pentecostés, se celebraba 50 días después de la Pascua. 50 días. Pente quiere decir, cuenta 50. Era la fiesta de las semanas. 50 días. Así que Cristo les dijo, al final de los 40 días, no se vayan de Jerusalén, porque dentro de pocos días recibiréis el Espíritu Santo y me seréis testigos en todas partes. Y ellos se quedaron en Jerusalén. Así que ellos, los discípulos, fueron los primeros, la iglesia en Jerusalén, fueron los primeros en saber y tener la convicción de que Cristo había resucitado. Y fue algo increíble, fue algo maravilloso, pero eso fue lo que ellos después testificaron. Ellos eran testigos oculares presenciales de la resurrección de Cristo.
Y 10 días después, Pedro estaba predicando, el día de Pentecostés estaba predicando Pedro, y estaba hablando acerca de la resurrección. Como ese no es mi tema, no voy a ir a esas escrituras, solamente estoy haciendo una introducción del tema. Y Pedro estaba hablando de la resurrección de Cristo cuando se convirtieron ¿cuántas personas? 3,000 personas. Y esas 3,000 personas tuvieron que ser enseñados de algo que ellos no comprendían muy bien. Si los discípulos tuvieron problemas para comprenderlo, imagínense, estas personas sabían, muchos de ellos sabían que Cristo había muerto. ¿Por qué sabían que Cristo había muerto? Porque ellos habían estado en Jerusalén, en la Pascua. Muchos de ellos habían estado en Jerusalén en la Pascua. Solo había pasado 50 días y las Escrituras nos dicen que ellos tenían que reunirse por ley. En la Pascua, en Pentecostés, en trompetas, en fiesta de tabernáculos, tenían que ir al templo. Así que ellos habían venido a Pentecostés y habían estado en la Pascua. Ellos sabían que en la Pascua se había sacrificado a alguien, a un Señor llamado Jesús. Y ahora saben, por el testimonio de Pedro, que ese Jesús era el Cristo, el Mesías, y que había resucitado. Pero ellos tenían esta dificultad de necesitaban la comprensión plena de la resurrección. Y entonces, ¿quién les dio esa plena convicción? Los apóstoles. Porque ellos eran testigos de la resurrección. Muy bien, entonces la iglesia allí en Jerusalén comenzó a entender y se hablaba y se explicaba y se le enseñaba a las personas que estaban llegando acerca de la resurrección y de lo que implicaba la resurrección y lo que había sucedido con la resurrección, todo lo demás. Pero la iglesia fue creciendo y poco después vinieron 5,000 personas más. Y luego la iglesia se fue extendiendo y el primero que fue a los gentiles fue Pedro y llevó el evangelio. Pero luego la iglesia fue creciendo y se fundó una iglesia por allá en Antioquía. Y entonces Dios llamó a un hombre llamado Pablo, y Pablo comenzó a sembrar iglesias por todas partes y llegó hasta Europa. Y en Europa habían unas personas que ya no eran judíos, que no tenían la tradición de la ley, que no guardaban sábados, ni fiestas, ni cosas que los judíos habían guardado, no eran muy conocedores de las escrituras, y esas personas tenían más dificultades de comprender cosas. Y fue todo un reto enseñarles. Y resulta que Pablo comenzó esta iglesia en un lugar que es el lugar que hoy vamos a hacer énfasis, en un lugar llamado Corinto. Allí fundó una iglesia Pablo. Pero ¿cómo era Corinto? ¿Se acuerdan algo de Corinto? ¿De los corintios? ¿Se acuerdan algo de los corintios? Todos hemos leído eso, pero lo vamos a recordar. Los corintios eran gente muy especial. Porque tenían una cultura loca, de la vida loca. En serio, era la vida loca. Y sabemos por las escrituras que había toda clase de comportamientos terribles y locos, porque ellos tenían muchos dioses y en la ciudad habían muchos templos de muchos dioses, y uno de esos templos era un templo de una muchacha, de una diosa. ¿Se llamaba cómo? Diana, que era la misma Astarte, que eran todas esas divinidades antiguas, y esta era una divinidad de la reproducción y del amor y de la sexualidad, y era la que supuestamente era la que ella hacía posible la maternidad y todo lo demás. Y bueno, el asunto es que tenía, según lo que estaba leyendo en algún apunte sobre esta diosa, en ese templo habían siempre por lo menos 1,000 mujeres que se prostituían por cosas religiosas. Es decir que esa era una manera de hacer las cosas. Uno no puede entender eso, y menos las damas de hoy van a entenderlo. Yo creo que es difícil, pero había 1,000, por lo menos, mujeres, y los señores de Corinto iban a visitarlas, porque eran muy religiosos. ¿Y ustedes por qué se ríen? El asunto es que iban, y esa era una manera de hacer las cosas. La gente se creía muy religiosa, entonces las señoras por la mañana le preguntaban al marido: ¿para dónde vas? Voy al templo.
Y a uno le da risa, pero eso es así, eso era así, esa era la vida que ellos tenían. Y había toda clase de inmoralidad. Y sabemos por las escrituras que había homosexualismo, lesbianismo, de todos los ismos que se imaginen, de todas las locuras que puedan haber. Eso era Corinto, el desorden más terrible del mundo. Tanto que se acuñó un tema, una palabra, corintianizar. Corintianizar era vivir al estilo de los corintios, que era la locura, la vida loca. Sin embargo, algo pasó increíble, es que Dios levantó una iglesia allá. En medio de semejante locura, Dios levantó una iglesia. ¿Y saben cómo llama Dios a esa iglesia? Santos. Pero esos santos traían sus cuentos del pasado. Y tenían sus cosas y sus líos. Y algunos habían sido homosexuales, habían sido de todo, habían sido borrachos, ladrones, de todo. Y Pablo dice que, capítulo 6, 1 Corintios 6, que sin embargo Cristo, Dios, el Espíritu de Dios los había transformado. Los había cambiado. Dios los había cambiado. Pero resulta que como la vida era tan loca y había tanta locura pues en Corinto, pues hubo muchas preguntas. Y el libro, este libro que escribe Pablo, este libro de los Corintios que escribe Pablo, es en resultado a unas preguntas que le hicieron líderes de la iglesia en Corinto. Le mandaron preguntar sobre cosas. Le dijeron: Pablo, tenemos unos líos aquí en la iglesia. ¿Cómo te parece, Pablo? Tenemos, primero que todo, hay una persona que no sabemos qué hacer. Este se está acostando con la mujer del papá de él. Es decir, ¿qué quiere decir? Que esto, si estamos pensando que la vida hoy es loca, en ese tiempo ya la vida era loca, ¿eh? Porque imagínense que el papá seguramente se había divorciado y ahora tenía otra esposa, y el hijo de la anterior estaba durmiendo con esa señora y tenía, ¿qué es esa? Impresionante, ¿no? Y eso, uno cree que eso no ocurre sino en el siglo hoy. No, en ese tiempo pasaba. Y esta gente no hizo nada, la gente en Corinto, la iglesia no había hecho nada, y le mandaron preguntar: Pablo, ¿y qué hacemos? ¿No? Y Pablo, estaba bravo Pablo. El asunto es que le preguntaron eso, le preguntaron también qué hacían con el asunto del matrimonio, porque ellos habían oído que de pronto que quisiera mejor quedarse uno solo, o qué hacer, casarse, no casarse, todo ese cuento. Y Pablo responde esas preguntas, capítulo 7 de Corintios, ¿cierto? Capítulo 7. Así que si uno va por los títulos, uno va dándose cuenta qué preguntas tenían. Ellos también tenían otras preguntas. La pregunta era: ¿qué hacemos con la carne de las vaquitas, de los toritos que han sido dedicados a los ídolos? ¿No los comemos o no? Pablo, ¿qué hacemos? ¿Podemos comer esa carne o no? Porque fue dedicada a un ídolo que es un ídolo, pues naturalmente, un ídolo es una cosa que no es de Dios, es un ídolo, un Dios falso. Detrás está un espíritu, hay espíritus falsos, y esa carne que fue dedicada a esos ídolos, ¿qué hacemos? Y entonces había una pelea entre los hermanos, y unos decían: sí, eso no tiene ningún problema, los maduros, ¿no? Eso no hay. Y los otros decían: ay, no, eso no, ni lo tocamos. Y entonces había un problema ahí: si tocamos, no tocamos, comemos, no comemos. Habían algunos que decían: bueno, ¿saben qué? Allá los judíos guardan los sábados, y nosotros aquí, ¿qué? Oiga, ¿y por qué no guardamos esto? ¿Y por qué no guardamos tal día? Y entonces unos estaban guardando unas cosas, otros estaban guardando otras cosas, y la pregunta era: Pablo, ¿qué hacemos? ¿Guardamos, no guardamos? Y Pablo está contestando todas esas preguntas a la iglesia en Corinto. Pero la más fuerte de todas las preguntas que hoy vamos a tratar precisamente es que algunos hermanos estaban diciendo que no había resurrección. No hay resurrección. Y entonces le hicieron la pregunta a Pablo: Pablo, mira, hay tal familia, tales hermanos en la iglesia que están diciendo que no hay resurrección. ¿Y cómo te parece que le están diciendo a los demás hermanos que no, que eso es puro cuento, que eso de la resurrección es una fábula, que bueno, que es un ejemplo, que quién sabe qué cosas decían, pero en el fondo decían: no hay resurrección. Y entonces le escribieron a Pablo, y Pablo les contesta, y hoy vamos a estudiar, aunque hay muchas otras escrituras sobre la resurrección y hay mucha otra información, quiero que entiendan que hoy solamente
vamos a estudiar el capítulo 15 de Primera de Corintios, lo que Pablo contestó ahí. No más, no vamos a ver más. No piensen que es que no hay más escrituras para probar la resurrección, sino que solamente nos vamos a enfocar en lo que Pablo dijo a los corintios con razón de las preguntas que le hicieron. Entonces, Pablo comienza hablando en Primera de Corintios 15, lo vamos a leer más o menos rápido. Dice así, versículo 1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. ¿Qué quiere decir aquí? Que ya Pablo, al fundar la iglesia, les había predicado el evangelio. O sea, él había ido, había enseñado el evangelio y algo había pasado. Tal vez no lo habían comprendido, tal vez no lo habían entendido, o había algunos que no habían oído bien. Pero Pablo ya les había enseñado el evangelio, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, no. Oiga, ¿qué autoridad, ¿cierto? Bien clarito, ¿cierto? No dice, bueno, más o menos, pero no, tranquilo. No, si usted no entendió, si usted no aceptó lo que yo dije, su salvación está en problemas. Así de sencillo, bien claro. Porque primeramente, es decir, aquí Pablo les va a recordar, lo primero, Pablo tenía muy buena memoria, ¿no? Una lección para los que se nos olvidan las cosas. Sí, Pablo tenía buena memoria y Pablo se acordaba que cuando él fue a Corinto, lo primero que dijo, mire, lo primero que yo les enseñé, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, es decir, no es una cosa mía, yo lo recibí, yo lo aprendí, yo lo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, ¿cuál es la primera evidencia de la resurrección que él va a hablar aquí? ¿Cuál es la primer prueba de que Cristo sí resucitó? ¿Cuál es la primera prueba? ¿Cuál es la primera prueba? Las Escrituras. Y lo que dice aquí Pablo es, mire, yo lo primero que les prediqué cuando yo fui a ustedes fue que Cristo murió y resucitó de acuerdo a las Escrituras. ¿Cuáles Escrituras? ¿Cuáles eran? ¿Cuáles habían en ese tiempo? El Antiguo Testamento. No había Nuevo Testamento todavía, no se había escrito todavía, se iba a escribir algunos años después. Pero Pablo estaba usando el Antiguo Testamento, así que el Antiguo Testamento contiene todas las Escrituras que hablaban acerca de la aparición del Cristo, de las promesas del Cristo, de que Él iba a venir y que iba a morir y que iba a resucitar. Todo eso, Pablo, un genio de las Escrituras, sacó las Escrituras y les enseñó con el Antiguo Testamento, así que con el Antiguo Testamento usted debiera, y yo debiera, probar la resurrección de Cristo. Wow, ¿cómo así? Pero eso es lo que Pablo dice, que él sacó del Antiguo Testamento las pruebas de que Cristo había resucitado. Entonces, ¿qué les está diciendo a la iglesia? Le está diciendo a la iglesia, ustedes han creído el evangelio que yo les traje, y ese evangelio está fundamentado en las Escrituras, estudien las Escrituras. ¿Será para nosotros un mensaje? Sí, para nosotros también. Es decir, si usted quiere afirmar su convicción con respecto a la muerte y a la resurrección de Jesucristo, usted tiene que estudiar las Escrituras porque ellas dan testimonio de Jesús. Él dijo que todo estaba escrito. En otra escritura él dijo, Lucas por ejemplo 24, él dice que todo estaba escrito acerca de él en la ley de Moisés, en los salmos, en las Escrituras del Antiguo Testamento, está todo acerca de Jesús. Así que lo que Pablo le está diciendo a la iglesia es, ¿ustedes están estudiando o no? ¿Qué es este cuento de que ustedes me vienen a decir que no creen en la resurrección? Algo está pasando con su estudio personal. ¿Dónde está su estudio personal de las Escrituras? ¿Cómo andan ustedes en el estudio personal de las Escrituras? ¿Será mensaje para nosotros? Absolutamente. ¿Cómo estamos nosotros en la lectura de las Escrituras? Y el tema es
que esto de la resurrección, hay gente que no lo cree. Hay más de 1.200 millones y por un lado y más de 1.400 por otro. Hay una cantidad impresionante. ¿Cuántos son los cristianos, incluyendo los católicos? ¿Por qué? Porque ellos creen en la resurrección de Cristo. Así que de pronto usted diga, no, bueno, lo que sea, pero ¿creen o no? Sí, ellos creen y están celebrando eso. Bueno, ¿cuántos más o menos millones de personas creen en la resurrección de Cristo en el mundo? ¿Cuántos? Como 2.000 millones de personas. ¿Cuántos somos en el mundo? ¿Cuántos somos en total en el mundo? ¿Habitantes? 7.000 millones de habitantes. O sea que hay 5.000 millones de personas que no creen en la resurrección de Cristo. Hay 2.000 millones de personas que creen en la resurrección. Y hay 5.000 millones de personas que no creen en la resurrección, no han creído en la resurrección. Y entre esos pues están muchas organizaciones y organizaciones religiosas, ¿no? Que tienen sus dioses. Y bueno, entre todos ellos, los musulmanes también niegan la resurrección, ellos no creen. Ellos dicen y hablan de Cristo, pero como ser humano, como un profeta, como cualquier profeta, y Mahoma es superior, porque Mahoma es el Espíritu Santo, como ellos lo explican. Bueno, el asunto es que hay gente que no cree en las Escrituras. ¿Cuál es nuestro deber entonces? Nuestro deber como cristianos, ¿creemos que esto es o no es? ¿Cuándo se escribió el Antiguo Testamento? ¿Cuánto tiempo atrás comenzó a ser escrito? ¿En qué año comenzó a ser escrito? ¿Moisés en qué año vivió? Más o menos, más ideas, más o menos. Todos los de CIPEP, a ver, los estudiosos de CIPEP. 1.500 años antes de Cristo. Así que las Escrituras, lo que Pablo está diciendo es, mire, esto no es un hecho que yo me lo inventé. Esto yo no vengo aquí a decirlo aquí que me lo inventé. No, esto estaba escrito desde hace 1.500 años. Estaba profetizado que iba a venir el Cristo, iba a morir, iba a resucitar. Estaba todo escrito. Entren a las Escrituras y compruébenlo. Primer argumento es que, entonces, el poderoso argumento de las Escrituras. Y que las Escrituras, entonces, Pablo dice, sí son ciertas, son valederas, es verdad, no son un cuento, no son alusiones raras o qué, fábulas, o sí, cosas inventadas. No, o es verdad o es verdad. Y si no es verdad, entonces, hermanos, salgamos corriendo porque son verdad. Pablo está diciendo, vayan a las Escrituras, porque en ellas ustedes creen en tener la salvación y ellas son las que hablan de Cristo. Muy bien, entonces, primer argumento, las Escrituras. El segundo argumento, ¿cuál es? Vamos a leerlo aquí, dice, porque primeramente os he enseñado lo que recibí, que fue sepultado, resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas. Segundo testigo, apareció Cefas. Es decir, hagan de cuenta que estamos como en un juicio. Aquí hay varios abogados y saben cómo es el asunto, cada uno trae sus testigos, y Pablo lo que está haciendo es traer testigos para un argumento que tiene. ¿Cuál es el argumento? Está probando pruebas de la resurrección. La primera es las Escrituras, que no fueron hechas por algún ser humano solo, sino muchos autores, desde 1.500 años atrás, anunciando. Ahora dice, y ahora les traigo a una persona muy importante. ¿Saben ustedes quién es Pedro? Y los hermanos, claro, ¿sabemos quién es Pedro? Él es testigo de la resurrección de Cristo. ¿Y por qué pone a Pedro? Porque Pedro había sido una persona que tuvo algunas dificultades, inconvenientes, y él había negado a Cristo. Había negado a Cristo. Pero ¿qué pasó? Cuando se lo encuentra resucitado, hay un cambio extraordinario en Pedro. Ya no es el Pedro miedoso, ya no es el Pedro que se esconde, ya no es el Pedro que le da miedo y sale corriendo y niega a Cristo, sino es el Pedro que, convencido en que su Señor vive, da su vida. Y dice, hermano, me pueden pegar, agárrenme, denme todo lo que quieran. Lo agarraron, ¿se acuerdan? Ahí está Hechos 5. Lo agarraron, le dieron su muenda, los persiguieron, le dieron palo y todo más. Y él ya no dijo, no lo conozco, sino que dijo, ustedes me pueden perseguir, hacer lo que quieran, pero no podemos negar
lo que hemos visto y somos testigos. Y entonces dijo Pablo, les dice a los hermanos, él es mi siguiente testigo, Pedro. Luego, de Pedro, ¿a quién pone? Y después, ¿a quién pone? A los 12. Dice, pero Pedro no es el único. Los 12 también son testigos. ¿Y saben qué? Hay uno en especial que puede hablar y les puede decir de su experiencia. Hay uno que negó, uno que dijo, oiga, puro cuento ese que haya resucitado. No, si yo no veo a Jesús y si yo no pongo mi dedo en su llaga y en su costado, yo no creo. ¿Y qué pasó? Que Cristo vino otra vez, 8 días después de que se había presentado a los 12, y vino y habló con ellos y habló con, ¿quién era? ¿Cómo se llamaba? Tomás. Y le dijo, Tomás, ven tu dedo, ponlo aquí. Ponlo aquí en mis manos. Ese es un testigo de la resurrección de Cristo. Entonces, van ya 3 argumentos. ¿Cuáles son? El primero, las Escrituras. El segundo, Pedro. Y el tercero, los 12, que eran testigos. Siguiente argumento. ¿Cuáles son el siguiente argumento? Versículo 6. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. ¿Y por qué entonces dice Pablo, algunos viven y otros ya han muerto? Y se les apareció como a 500 hermanos. ¿Y por qué dice, y algunos viven? ¿Por qué? Porque están vivos. Si usted quiere saber, hable con él. Hable con ellos, hable con los que están vivos. Vaya, pregúntenle, ellos son testigos, ellos vieron a Jesús, ellos comieron con Cristo, ellos pasaron tiempo con Él. Cristo se les presentó, hay escrituras, y hay una versión, la nueva versión internacional que tiene, es una versión de estudio, hace referencias a escrituras que parecen decir de reuniones, de encuentros de Cristo Jesús con personas de la iglesia, de hermanos, que no tienen dudas, no hay dudas de que Cristo se les presentó a ellos. Y entonces el argumento de Pablo, ¿cuál es? Hablen con ellos, con los que están vivos, hablen. Muy bien, entonces hagamos la hilera, ¿no? Una Biblia, luego, ¿quién más? Pedro, luego los 12, luego 500 hermanos, y luego va a traer otro testigo. Dice, y ahora pase el siguiente testigo. ¿Cuál es el siguiente testigo? El siguiente testigo es Jacobo. Después apareció a Jacobo. ¿Y por qué menciona a Jacobo? ¿A cuál Jacobo es? ¿Ah? El medio hermano de Jesús. ¿Y por qué es importante el testimonio de Jacobo? ¿Por qué es importante el testimonio de Jacobo? Porque Jacobo, igual que los demás hermanos de Jesús, cuando Cristo estuvo predicando y cuando Cristo tuvo su ministerio, ¿cuál fue la actitud de los hermanos de Jesús? Juan 7 nos dice que no creían en Él. Los hermanos se burlaban de Jesús. ¿Se acuerdan? Los hermanos, los medio hermanos de Cristo, se burlaban de Jesús. Eran hijos de María y se burlaban de Jesús y le dijeron a Jesús, ay, usted se quiere hacer conocer, usted vaya, suba a la fiesta y muéstrese a todo el mundo, a la fiesta de tabernáculos. Y Cristo les dijo, no, todavía no es mi tiempo, pero Cristo subió, porque dice la Escritura, Juan 7, porque sus hermanos no creían en Él. ¿Y por qué lo pone aquí como testigo? Porque cuando Cristo resucitó y Jacobo se dio cuenta de la resurrección, se convirtió. Entonces, miren, Jacobo es un testigo de la resurrección, porque si hay alguien que estuvo en contra de Jesús antes, fue él, como hermano, ¿cierto? Es más o menos lo que pasa hoy en día, ¿no? Que la familia de uno a veces dice, no, pues, ¿y su hermano qué hace? No, pues, ese es como pastor, ¿verdad? Como, es un pastor.
¿Sí? ¿Cierto? Pero cuando venga Cristo y nos honre, entonces va a decir, hermano, pastorcito, ay sí, no. Bueno, es algo parecido. Ellos no daban testimonio de que Cristo fuera Dios antes de la resurrección, pero cuando Cristo resucita y habla con ellos y ellos se dan cuenta de que no era simplemente un ser humano, entonces hubo una conversión y un cambio impresionante, y Pablo usa a Jacobo y dicen, miren a Jacobo. ¿Qué fue lo que pasó en la vida de Jacobo? Que ante el Cristo resucitado se convirtió y ahora es un testigo de la resurrección. Ese Jacobo que antes negaba a su hermano como Dios y como Cristo, ahora dice, Él es el Cristo. Él, y entonces lo pone como testigo. ¿Cuál es el siguiente? El siguiente entonces es, después todos los apóstoles, y por último, yo mismo soy testigo, y yo no miento, yo no soy mentiroso, ni estoy aquí para mentir. Yo, dice Pablo, yo perseguí la iglesia. Yo no debía estar aquí, es una honra estar aquí. Yo fui una persona terrible, maté a algunos, tal vez, no, él sabía, pero no es que él fuera asesino, no, él tenía un celo religioso. En el Antiguo Testamento, toda persona que fuera en contra del judaísmo como se entendía debía morir. Y él estaba de acuerdo con esa ley, por eso perseguía a la iglesia. Y él dice, yo en el pasado era un enemigo de Jesús, de Cristo, de la iglesia, de los hermanos, de los creyentes. Pero, ¿qué pasó en la vida de Pablo? ¿Qué pasó? Se encontró con el Cristo resucitado. El Cristo resucitado. Y ante el Cristo resucitado su vida fue transformada de tal manera que toda esa energía y toda esa fuerza que él usaba para destruir la iglesia, ahora él dice, versículo 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Qué fue lo que pasó entonces? Que ante el Cristo resucitado él se dio cuenta de algo extraordinario. Y toda su vida cambió, toda su energía, su fuerza, todo su ser se enfocó en predicar a aquel que estaba y está vivo. Él era un testigo de la resurrección porque él se encontró con el Cristo vivo, el que le dijo, Pablo, ¿por qué me persigues? Y ante eso él cambió totalmente. Así que esas son las razones que Pablo da en el libro de Corintios capítulo 15 para los testigos que prueban la resurrección de Cristo. Y ahora va a entrar Pablo en las razones, las consecuencias de que Cristo no hubiera resucitado. En el mismo capítulo, Pablo ha puesto aquí un ambiente, ha traído testigos y todos los ha puesto en orden, los ha enumerado. Ahora se va a ir a otra parte y dice, y si Cristo no hubiera resucitado, estas son las cosas que hubieran pasado. Esto es lo que hubiera pasado. Es otra manera de convencer. Pablo se ve que era un hombre muy organizado, muy lógico en lo que decía y cómo lo decía, y entonces va desde otra perspectiva, desde otra forma, desde otro punto de vista, a probar la resurrección de Cristo. Y lo va a probar por argumentos negativos, ¿sí? Los primeros eran argumentos positivos, ahora lo va a probar por argumentos negativos, es decir, ¿qué hubiera pasado si Cristo no ha resucitado? Y entonces dice así, sigamos leyendo en el versículo 11, dice, porque o sea o yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección? ¿Cómo se les ocurre, hermanos? ¿Cómo se les ocurre decir que no hay resurrección? ¿Cómo se les ocurre? Versículo 13, porque si no hay resurrección de los muertos, Cristo no resucitó. Si ustedes niegan que hay resurrección de muertos, pues Cristo no resucitó porque no hay resurrección de muertos. Si ustedes están negando que hay resurrección y que Cristo haya resucitado,
Porque si no hay resurrección de los muertos, Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, primer consecuencia. ¿Cuál es la primera consecuencia? Vana es entonces nuestra predicación. Primer punto, ¿qué sentido tiene que los 12, que los apóstoles, que Pedro, que Jacobo, que todos están exponiendo su vida, han sido llevados a la cárcel, han sido maltratados, después unos fueron muertos por causa del Evangelio? ¿Qué sentido tiene eso? Si Cristo no resucitó, ¿yo qué hago aquí? Yo que me he tenido que enfrentar con fieras, más adelante lo dice, yo que he tenido que estar expuesto a toda clase de peligros y de circunstancias, ¿para qué? Si Cristo no resucitó, ¿qué sentido tiene ese esfuerzo? No vale la pena. Es el primer punto. Y también está diciendo, vano es el Evangelio. Es decir, el Evangelio, como lo estamos predicando, no es cierto. No hay tal Evangelio, porque el Evangelio es ¿qué? Buenas nuevas, que en Cristo tenemos vida. Pero si Cristo no tiene vida, pues eso es mentira. Dice, vano, todo eso es vano. ¿Qué estamos haciendo aquí? Eso es una pérdida de tiempo, la mía, la de los apóstoles, la de Pedro, la de todo el mundo. Vano es todo eso, las escrituras, eso es puro cuento, eso no es mentira todo eso. ¿Sí? Si Cristo no resucitó. Mire cómo entonces él usa un argumento negativo para realzar la verdad. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación. Y vano también es ¿qué? Su fe. La fe de ustedes entonces no tiene sentido. Ustedes han creído en vano. ¿Qué hacen aquí en la iglesia? ¿Sí? ¿Para qué se reúnen? No se engañen más, están perdiendo el tiempo, vayan, hagan otra cosa. Están perdiendo su tiempo. Si Cristo no resucitó, o ustedes hacen un club para pasarla bueno, ¿sí? Y ya le dan otra connotación al asunto, pero si ustedes se están reuniendo para adorar a alguien que no resucitó, que está muerto, están perdidos. ¿Qué sentido tiene? Hagan otra cosa. Dice, van a su fe. Esa es la siguiente consecuencia. Y luego dice, ¿cuál es la siguiente consecuencia? Y somos hallados, ¿qué? Falsos testigos. Así que Pablo dice, mire, no solamente es vano lo que predicamos y todo lo demás, sino que además todos nosotros que hemos asegurado que Cristo resucitó somos una partida de mentirosos. El Pedro es un mentiroso, el Jacobo es un mentiroso, el tal Tomás ese se inventó ese cuento, es una mentira. El cuento que se inventó el Tomás de que lo llamó y que ponga aquí su dedo, todo eso es mentira, es una mentira total. Y todos los que profetizan, esto es toda una mentira, esto es una mentira. Si Cristo no resucitó, todos nosotros somos unos mentirosos. ¿Sí me entiende? Es un argumento negativo para probar una verdad. Muy bien, ¿cuál más le dice? Porque hemos testificado y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, pero algo muy grave. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces, ¿qué dice Pablo? Dice el siguiente argumento es, ustedes no han sido perdonados. Sus pecados, su culpa, su muerte está sobre ustedes porque ustedes no han sido perdonados. No crean que han sido perdonados. Si Cristo no ha resucitado, ustedes no tienen salvación. Sus pecados están sobre ustedes y la muerte está sobre ustedes y están ustedes. ¿En dónde está uno cuando no tiene Salvador? No quiero decir la palabra. En el infierno, lo menos, ¿cierto? Está perdido. Ustedes están mal. Si ustedes no creen en que Cristo resucitó, entonces ustedes están en sus pecados. Ustedes se están engañando. Ustedes creen que fueron perdonados, pero no han sido perdonados. Ustedes están bajo la maldición de la muerte. Bajo maldición de muerte porque no han sido perdonados. Pero algo más grave también, versículo 18 dice, entonces todos también los que durmieron en Cristo no tienen esperanza, han perecido todos. Ese Moisés se engañó. ¿Se acuerdan que en Hebreos dice que Moisés se sostuvo como viendo a Cristo? Estaba engañado el Moisés.
pobrecito, estaba engañado porque Cristo no resucitó. Pero Moisés creyó que estaba adorando a un Dios vivo, pero estaba engañado el Moisés porque Cristo no está vivo, está muerto. Y todos los que vivieron antes esperando al Mesías, todos los que creyeron en el Mesías de antemano, se murieron, están muertos y no hay esperanza para ellos tampoco. Para nadie que haya esperado en Cristo, en el Mesías, en el anunciado, para nadie hay esperanza si Cristo no resucitó. ¡Qué consecuencias tan graves! Impresionante, ¿no? Ese argumento de Pablo. Dice, miren, es que esto es más grave de lo que ustedes se imaginan. Es que la resurrección de Cristo es el eje central de todo. Por eso es que la resurrección es tan atacada. Porque si Cristo no resucitó, la fe cristiana no vale nada. No tenemos nada, vámonos para otra parte. Eso es lo que el siguiente argumento que él va a traer. Dice, si no hay esperanza para ninguno de los que murieron creyendo. Y entonces, pues claro, la conclusión es que si todo esto ha sido una fábula, nosotros los que hemos creído somos unos pobres ¿qué? Dignos de lástima. Es decir, de que la gente diga, uy, ahí va un cristiano, pobre, tonto ese, pobre, bobo, atrasado, pobrecito, loquito, engañado, esa gente. Si Cristo no resucitó, eso somos. Eso es lo que Pablo dice. Si Cristo no resucitó, ¡qué engaño! ¡Qué estafa! Más que toda pirámide, más que toda vaina de esas, nos metieron un golazo. Todas las instituciones cristianas, iglesias, todo eso, no tienen fundamento de ser, no tienen ningún valor. Somos dignos de lástima, de que la gente pase por ahí y diga, ay, ahí va un pobre, esos tontos engañados, pobrecito. A veces nos llaman así, pero sabemos que no tienen razón. Muy bien, somos los más dignos de lástima. Y séptimo, el versículo 32 llega a otro argumento. Eso es un argumento genialísimo, que me gusta muchísimo, porque Pablo dice, versículo 32, así: si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos, bebamos y a corintianizar, hermano. Hágale. Vaya donde el templo de la diosa Diana, todas las diosas que quiera, haga lo que se le dé. Porque ¿para qué? Moral. ¿Para qué vivir una vida correcta, justa, decente? ¿Para qué ser fiel a una esposa? ¿Para qué ser un buen padre? ¿Para qué ser un buen ciudadano? ¿Para qué? No tiene valor, no tiene sentido. Si Cristo no resucitó, haga lo que quiera, hermano. Vaya, orgías que eran populares en ese tiempo, participe, haga lo que quiera, fume marihuana, droga, lo que quiera, haga lo que quiera, toda clase de locuras, haga lo que quiera. No hay ninguna importancia. Pero ese es el argumento de Pablo. ¿Para qué? Para que uno vea lo atroz que es eso. Es algo atroz lo que Pablo está diciendo. Pero Pablo dice, no, Cristo ha resucitado, no podemos hacer eso. Cristo nos ha hecho libres no para seguir en ese mundo, sino para ser liberados de ese mundo, como vimos el viernes pasado. Así que esos son los argumentos de Pablo de las consecuencias de si Cristo no hubiera resucitado. Y ahora nos dice las implicaciones de la resurrección. Entonces son tres. Qué capítulo más hermoso ese, ¿no? Tan lleno de información. Qué impresionante. Porque primero entonces nos dio los argumentos positivos, nos trajo los testigos para probar que sí hubo resurrección. Luego nos dice las cosas que pasarían si Cristo no hubiera resucitado. Y ahora nos va a decir los beneficios de la resurrección, las bendiciones que tenemos en la resurrección. Y la primera es que Cristo es el primero, es un anuncio maravilloso. Cristo es el primero de la resurrección a gloria. Es decir, que Cristo abrió el camino para que todos nosotros podamos tener la gloria que Él tiene. Y un teólogo que estaba leyendo, John Stott, lo explica. No fue John Stott. Fue otra persona que estaba oyendo y él decía que
Así como el nacimiento de un bebé, siempre los niños nacen primero la cabeza, ¿verdad? Y yo estuve en el nacimiento de mis hijos y vi cómo Andrés Felipe venía y se devolvía, venía y se devolvía. Era que tenía el cordón umbilical enredado. Pero primero la cabeza. ¿Por qué? Porque si pasa la cabeza, el resto ¿cómo es? Así, así, fácil. Cristo es la cabeza de la iglesia. Y Él ha comenzado este proceso y el resto le vamos a seguir. Él es el primero, el primogénito de la resurrección, las primicias. Y cuando habla de las primicias, nos está refiriendo a cosas en el Antiguo Testamento. Las primicias era unos ritos que hacían antes de y durante la Pascua y después de la Pascua. Se hacían unos ritos que prefiguraban a Cristo. Ustedes saben que muchas de las cosas de los ritos, de los sacrificios en el Antiguo Testamento prefiguraban a Cristo. Había una cosa que se llamaba la gavilla mecida, que era un manojo de los primeros frutos de la primer cosecha que había en Israel y representaba a Cristo, se llamaba las primicias. Pablo está usando una imagen del Antiguo Testamento para hablar de que Cristo es el primero de muchos frutos que vienen más adelante. Así que Cristo ha abierto el camino para la salvación de muchos. Esa es la primera bendición. Así que Pablo nos dice, la resurrección de Cristo es supremamente importante porque todo lo que va a pasar es por y mediante la obra de Cristo, cabeza de la iglesia. Segundo, y aquí nos va a decir algo impresionante, y es que Satanás engañó a Adán y Eva y logró traer muerte a todo el mundo. Si Satanás, es el argumento de Pablo, si Satanás logró traer muerte a todo el mundo, ¿será que Cristo no puede traer vida a todo el mundo? Qué argumento tan hermoso el que usa aquí Pablo. Vamos a leerlo. Dice, bueno, voy a saltar. Mas ahora, versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre. ¿Cómo se llamaba ese hombre? Ese hombre se llamaba Adán y Eva. Eran uno, Adán y Eva. La muerte entró por ¿quién? Un hombre, Adán y Eva. La muerte entró por un hombre y pasó a todos los hombres. ¿A cuántos? A todos. ¿Hay alguno que no haya pasado por esa circunstancia, que no merezca la muerte? No hay ninguno. La Escritura dice que no hay ninguno. Todos murieron porque todos pecaron. Romanos nos dice eso bien claro. La muerte pasó a todos los hombres. Si Satanás logró, oiga bien el argumento que Pablo usa aquí, si Satanás logró que mediante el pecado de un hombre la muerte pasara a ¿cuántos? Todos, a todos. Entonces dice aquí, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. ¿Quién es ese hombre? Por Cristo. Así como, ahora, ¿Satanás es superior, es inferior, es igual a Cristo? ¿Es igual? No, es una criatura, es algo. Y si Satanás pudo traer muerte al mundo, ¿puede Cristo traer vida al mundo? Abundantemente. Hay otras escrituras que, como les digo, no son mi tema ahora, pero dice que la obra de Cristo es inmensísima, muchísimo más grande que la obra del pecado de Adán y Eva, que la obra de Satanás. Es más abarcadora, es mucho más poderosa, es más inmensa la obra de Cristo que la obra de Satanás. Si Satanás logró traer muerte al mundo, ¿cuánto más Cristo puede traer vida al mundo? Ese es el argumento de Pablo. Está diciendo, por Cristo, también por un hombre, la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán, y estaba yo diciéndoles que el Papa en estos días ha dicho que Adán y Eva es solo una figura, pero hermano, el Señor Jesucristo, Pablo y muchas escrituras hablan de Adán y Eva. Lo siento, ¿no? Ahí
O usted lo cree o no lo cree, ¿cierto? O lo creemos o no. Si eso es una fábula, entonces ¿qué más fábulas hay en la Biblia, no? Y los reyes y todo, entonces todo se vuelve fábula, ¿cierto? Pero tenemos que creerlo. Dios creó un hombre y una mujer. Cuando a Cristo le preguntaron sobre la resurrección, que por qué se permitían muchas dejar a las esposas y todo demás, Cristo respondió, al comienzo no fue así, Dios los creó uno. Al principio creó uno, Adán y Eva. Muy bien, entonces lo tenemos, yo lo creo. Muy bien, entonces dice aquí, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo, ¿qué dice? La mitad de la humanidad, no, dice todos. Entonces, oiga, esos 5.000 millones, ¿qué? Y todos, bueno, no sé, ahí hay un misterio. Yo confieso, ahí hay una cosa que solo Dios sabe qué va a hacer. ¿Qué va a hacer Dios? Yo no sé. ¿Cómo lo va a hacer? No sé, pero yo le creo. Y yo creo una cosa, que el sacrificio de Jesucristo es más poderoso que la obra de Satanás. Yo lo creo. ¿Cómo lo va a hacer Él? No tengo idea. Yo no pretendo entenderlo jamás. No lo puedo explicar, no sé. Pero eso dice aquí. Y en otras escrituras dicen que la obra de Cristo es más poderosa. Y es más, abarca más, es más, su gracia y su poder es más grande que todo lo que trajo muerte. De hecho, una de las consecuencias precisamente también, una de las implicaciones que vamos a ver más adelante, es la victoria total y absoluta sobre la muerte. Pero en el argumento que estamos leyendo, dice que por la resurrección algo pasó, y que Cristo reconcilió no solo la humanidad, como dice en otras escrituras, sino reconcilió toda la creación. ¿Qué pasó con la creación? No tengo idea. No sé qué pasó no tengo idea, pero dice que todo fue reconciliado, cielos, tierra, mar, todo lo existente fue reconciliado con el Padre por la obra de Cristo, por su resurrección. Si Cristo hubiera solamente muerto, no hubiera sido, mejor dicho, la muerte y la resurrección son dos aspectos de una misma cosa. No los podemos separar. No podemos separar la muerte y la resurrección de Cristo. Es como el pan y el vino, es como, no sé con qué compararlo ahora, pero mejor dicho, la muerte y la resurrección son un mismo actuar, un mismo obrar de Cristo. Muy bien, entonces dice, versículo 23, o ¿cuál no hemos leído? Versículo 23, pero cada uno a su debido orden, Cristo quien es las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad, toda potencia, todo dominio, toda fuerza, todo va a ser reunido en Cristo y Él será declamado Señor de señores, Rey de reyes. Él era Dios ya, pero algo ha pasado por la resurrección. Todo ha sido reconciliado con el Padre, todo. No sabemos qué ha hecho más Dios, no sabemos qué cosas. Hay un misterio ahí, pero Cristo ha hecho una reconciliación de la humanidad y de toda la creación con el Padre. Algo increíble, y es declarado Señor de toda la creación. Y ya no habrá nada más, no más sino Él. Él sobre todas las cosas, por eso lo adoramos. Él es Señor de toda la creación. Y luego, lo más hermoso, dice aquí, más adelante, dice, versículo 28, esperen, leamos antes de ir a esta, ya la tengo ahí puesta, pero leamos versículo 28 y 29 porque es importante, dice, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, Él también se sujetará al que le sujetó todas las cosas para que Dios sea todo en todos. De modo que, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si Cristo no ha resucitado, ¿qué es de los que se bautizan por un muerto que no ha resucitado? Es como el argumento, hay muchas explicaciones de este versículo, pero parece ser que Pablo lo que está diciendo es ¿qué van a hacer los que se bautizan por alguien que murió y no está vivo? Si yo bautizo hoy a alguien en el nombre de Jesús,
¿Qué esperanza tiene él si yo lo estoy bautizando en el nombre de un muerto? No de alguien que está vivo. Ese es el argumento. El argumento es no. Nosotros somos bautizados en Jesús vivo. En un Dios vivo, no en un Dios muerto. Así que, más adelante dice, a ver, en el versículo 45 entra este tema. El tema de que por la resurrección Cristo ha comenzado una nueva creación. Esa parte es muy hermosa y Pablo comienza así en el versículo 45. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Entonces, ¿qué está diciendo ahí? Miren, por la resurrección de Cristo algo pasó. Adán y Eva fueron creados y toda la humanidad fue creada física, a la imagen de Dios, ¿cierto? Pero físicos. Nos podemos desangrar y si no tomamos el chocolatico y el pancito y todo, nos morimos de hambre, ¿cierto? Y si no nos dan huevitos, bueno, no, sigamos. Dependemos de lo material. Esa es la creación física, pero con Cristo Jesús en la resurrección ha comenzado una nueva creación. Una creación que es de acuerdo a Cristo. Dice el postrer Adán, ¿cómo es Cristo ahora? Espíritu vivificante. Así que estamos en una nueva creación. ¿Saben qué? Lo que nos está diciendo aquí, que por el poder de la resurrección de Cristo, Él nos está transformando porque Él está vivo, porque Cristo está vivo, Él nos está transformando para que seamos a su imagen. La creación está en curso en este momento. La creación de esta nueva creación se está llevando a cabo en su vida cada día. Dios lo está formando, Dios lo está transformando, Dios lo está cambiando para que sea a la imagen perfecta de Cristo. Eso es lo que nos está diciendo, una nueva creación que solo es posible a través de un Dios vivo que mora, que vive en nosotros y nos transforma a su imagen. Y eso es posible solo porque Cristo está vivo. Si Él estuviera muerto no sería posible, pero Él está vivo. Y de alguna manera extraordinaria a través de su Espíritu, el Espíritu de Dios nos está transformando para que todos lleguemos a alcanzar la plenitud de la forma, de la manera de ser y de la mentalidad y de lo que Cristo es. Porque eso es lo que Pablo dice en otras escrituras, hasta que Cristo sea formado en nosotros. Así que toda angustia, todo dolor, todo sufrimiento, toda prueba, todo lo que ustedes pasan en la vida, Cristo está allí haciendo algo con usted y conmigo. Así que debemos ser como Job, quien no le atribuyó a Dios despropósito alguno en todo su sufrimiento. Porque debemos entender que Cristo está haciendo en nosotros una nueva creación. Estamos siendo creados, la creación no ha terminado. Estamos en el proceso de ser creados. Nuestra creación no se ha terminado. Cristo está trabajando en nosotros en el Espíritu. La carne está, yo ya no voy a crecer más, dicen las Escrituras, ¿no? Un mensaje muy triste para mí, pero no voy a crecer más. Eso es lo que dice. ¿Quién puede añadir un codo más? ¿No es cierto? Es lo que dice, ¿cierto, Cristóbal? Que ahí está en la Escritura. Bueno, en esa parte ya no tengo esperanza. Pero, ¿qué está haciendo Cristo con todos nosotros? Nos está transformando a su imagen. El Espíritu de Dios nos está transformando para que seamos plenamente a la imagen de Cristo. Eso es posible porque Cristo está vivo. Impresionante. Versículo 46. Mas lo espiritual no es primero, no, era necesario que primero viniera lo físico. Eso era necesario. Lo animal, esa parte humana. Luego sí, lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales. Cual el celestial, así seremos nosotros, a la imagen del celestial. Y es posible porque Cristo ha resucitado. Él lo está haciendo. Ese es su trabajo.
Él intercede por nosotros, nuestro sumo sacerdote, Él está pendiente de su iglesia, Él es la cabeza de la iglesia, Él está pendiente de mi vida, Él está pendiente de su vida y Él lo está trabajando en su vida. Así como hemos traído la imagen de Adán, que es el terrenal, traeremos. Pablo no dice, ¿saben qué? De pronto me parece, creo que yo no sé, no estoy seguro. No, él dice, vamos a traer la imagen de Cristo. En eso está Cristo hoy, vivo. Él me está transformando a mí, los está transformando a ustedes, a su imagen. Así que dejen que Dios trabaje en su vida. Y no digamos a Cristo, no le atribuyamos a Él despropósito alguno en las cosas que nos pasan. Porque Él está ahí y Él hará su obra. Y todo sufrimiento, dice Romanos 8, que no hay comparación en nada con las cosas que Él va a traer en su gloria. No hay sufrimiento que se pueda comparar con lo que Él va a darnos en su gloria. Y así, versículo 49, como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto les digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino. Muy bien, esas son entonces las bendiciones, las implicaciones. Ahora no vemos todavía el alcance de esa victoria, porque en otra parte está claro que la muerte fue vencida. Nos saltamos ese pedacito tal vez, o está más adelante. Así, versículo 54, esa es otra de las cosas en la resurrección, dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá plenamente. Ahorita no vemos mucho porque todavía nos morimos y se mueren nuestros padres, se mueren personas, hay accidentes, la gente se muere, pero va a llegar un momento en que la realidad de la victoria de Cristo se hará presente. Dice, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida, es decir, absorbida, es destruida, no habrá más muerte. La victoria plena de Cristo, solo posible por su resurrección. Porque si Cristo estuviera muerto, la victoria sería de la muerte. Pero Cristo venció la muerte y la venció para todos nosotros. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, el poder del pecado en la ley. Más gracias, y entonces esta es la conclusión. Hagamos un repaso. Pablo dio argumentos positivos, dio aquí argumentos negativos para reforzar la verdad, y luego nos da las bendiciones de la resurrección, y luego entonces concluye, les dice a los hermanos, no permitan que haya personas que vengan a convencerlos a ustedes de que no hay resurrección y de que Cristo no resucitó. Si algunos dudan, no duden más, porque Cristo está vivo y les he dado todas las pruebas. Y hay otras, ¿no?, en las Escrituras, pero en este capítulo tiene todas esas pruebas. Y les dice, doy gracias a Dios, dice Pablo, versículo 57, que nos da la victoria. Por la victoria de Cristo tenemos victoria, creámoslo. Pero tal vez no es la victoria de decir que la casa y que el carro y que entonces yo tengo plata. Esa no es necesariamente la victoria. La victoria tiene que ver con el asunto espiritual de la razón de nuestra existencia. Y dice Pablo, doy gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, y es como una súplica. Es una súplica de Pablo, como diciéndoles, hermanos, no se dejen arrastrar por ideas, no se dejen quitar de esta verdad, no se dejen arrebatar esta verdad, hermanos míos, lo llaman con esa ternura, les dice, hermanos míos amados, estén firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Señor, te damos gracias por recordarnos todas estas cosas, por haber estudiado este capítulo, esta respuesta del apóstol Pablo a la iglesia en Corinto. Gracias por esos argumentos, la profundidad de esos argumentos de Pablo en esta carta. Y Señor, que nosotros hagamos caso
de esa amonestación de Pablo: hermanos míos amados, estad firmes, creciendo, estad firmes, constantes en la obra del Señor. Que tú nos ayudes con esa esperanza, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor, a veces nos parece que no tenemos recompensa, a veces nos parece que nos engañan, a veces nos parece que nos tumban, a veces nos parece que son injustos, pero Señor, tú dices que nos vas a recibir y nos vas a decir a todos: buen siervo, justo, fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Ayúdanos a ser fieles, Señor. Ayúdanos en medio de cualquier circunstancia a trabajar como Pablo arduamente por la gracia que nos has dado. Ya sea que nos den o no nos den, ayúdanos a creer en ti y a hacer una obra para tu gloria y tu honra. Ayúdanos, Señor, a adorarte, a servirte, a creer, a continuar, a no desmayar, a saber que tú estás en nuestra vida en todo momento, en toda circunstancia, en toda prueba, en toda enfermedad. Tú estás con nosotros, tú estás caminando con nosotros, tú sufres con nosotros, pero estás haciendo algo terriblemente, increíblemente maravilloso. Puedo decirlo así, fantásticamente maravilloso. Nos estás transformando a tu imagen y seremos como tú eres y estaremos en lugares celestiales como tú estás ahora al lado del Padre. Señor, ayúdanos a creerlo y ayúdanos a vivir de esa manera, como Moisés, viendo ese futuro, esa realidad a tu lado, Señor Jesús, en cosas magníficas que, como dice también Pablo, no han subido a nuestro corazón, en empresas magníficas, cosas que tú vas a hacer, no sabemos, pero tú eres un Dios creador, eres un Dios magnífico, tú no eres un Dios quieto y aburrido, tú tienes cosas increíbles para nosotros. Ayúdanos a creer. Señor, te bendecimos, te damos gracias. En el nombre tuyo, Cristo Jesús, damos gracias al Padre, en el poder de tu Santo Espíritu. Amén.